en su mayor parte recibió la mente el último tercio de la época Atlante. Pero también dice el ocultismo que en el último tercio de la época lemúrica hubo algunos bastante avanzados que recibieron ya el germen de la mente. Claro, estos llevaban una época de ventaja a los otros, y posiblemente, claro, eran los listillos. Y cuando Jehová dice, y nada de casarse con los de los otros, yo dije, no, claro, yo me caso, porque algo así debió ocurrir, y por eso tienen un porcentaje proporcional de gente de mentes claras, pero siguen corriendo el mismo peligro mientras sigan practicando la endogamia. La preocupación de los directores de la humanidad es que toda la humanidad se salve, que todos se salve. Quiere decir que pasen el examen de evolución, que a mitad de la próxima revolución tendrá lugar. Y el que no haya llegado a cierto estatus, ese se quedará atrás y tendrá que esperar otra oleada de vida a ver si se suma a ella, y los demás continuarán. Entonces el gran peligro, por eso a las razas, a la lemúrica, a las 7 atlantes, a las 7 arias y a la última que tiene que haber, que son 16, se les llama los 16 senderos de perdición, porque se corre el peligro de que la gente se pegue a los cuerpos sin darse cuenta de que son espíritus, y que los cuerpos no son más que vehículos del espíritu. Por lo tanto, el ser judío o el ser francés o el ser español no tiene importancia. Tú eres un espíritu, y el cuerpo judío, el cuerpo español o el cuerpo francés no es más que un medio para que tu espíritu logre dominar los mundos en los que esos vehículos están. Pero bueno, he dicho que el decálogo fue la constitución, digamos, de aquella raza, fue la norma de conducta. Aparentemente son unos mandatos: no harás esto, no harás lo otro, hasta que en cierto modo sí. Tengamos en cuenta que este pueblo de dura testuz, como dice la Biblia, pues era un pueblo obstinado, muy pegado a la materia. Fijaos que en el Antiguo Testamento en ningún momento se habla de otra vida. El que cumpla la ley tendrá muchos corderos, muchos ganados, muchos hijos, infinitos descendientes, pero a nadie se le dice de otra vida. Estaban pegados a esto, y en aquella época pues era así. Pero ¿qué ocurría? Era una ley externa, y el que la cumplía tenía todo eso, y el que no la cumplía le bajaba un rayo y lo partía en dos, o se le abría la tierra y lo tragaba, como dice la Biblia, o tenía una serie de desgracias. ¿Qué finalidad perseguía eso? Pues desarrollar una facultad que no tenían, que era la voluntad. ¿La voluntad cómo se desarrolla? ¿Haciendo lo que nos gusta? No. Precisamente se desarrolla haciendo lo que no nos gusta. Siempre. Haciendo lo que no nos gusta, es decir, venciendo los deseos. Y entonces, tú darás a tu primogénito a servicio del Señor. Primogénito. Tengo que darlo, porque si no me baja el rayo. Pues entonces tengo que dar. Y entonces esa voluntad iba creciendo, y darás la 10ª parte de tus cosechas, y darás tanto oro al año, y darás, y claro, y eso a un pueblo muy pegado a lo material le hizo ir desarrollando la voluntad, el aprender a obrar en contra de sus propios intereses, aunque con una mira más elevada. El decálogo en realidad no es más que una serie de consejos. Eso es lo que iba a explicar en la conferencia anterior, que no pude pronunciar por ser festivo. Son una serie de consejos en los que se expone lo que no debemos hacer, porque si lo hacemos infringimos las leyes naturales. La evolución, como toda la naturaleza, está regida por una serie de leyes naturales, todos lo sabemos. El progreso de la humanidad, el progreso técnico tan de moda ahora, no es más que
el sucesivo descubrimiento de leyes naturales de mayor o menor importancia y su utilización en beneficio nuestro. ¿He descubierto una antibiótica? Muy bien. ¿Y eso qué es? Pues una ley natural dice que esta sustancia mata a esta otra. Ya has descubierto eso, por lo tanto, siempre que ponga esta sustancia y la otra, esta matará a esta. Una ley natural, indudablemente. Como puede ser la de la gravedad, o la de ley de Gay-Lussac, o la de la palanca, o lo que queramos. Siempre que descubrimos una ley natural, hemos dado un paso. La humanidad ha experimentado una ampliación de conciencia, conocemos más de nuestro entorno y por lo tanto nos es más fácil manejarlo. Pero lo mismo que hay leyes naturales que rigen el mundo físico, también las hay que rigen el mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Y claro, pues lo que... y la evolución. Lo que el decálogo decía era advertencias. No mates, porque si matas, ¿qué pasará? Si matas, estarás quitando la vida a un ser evolucionante y la ley del karma la pondrás en funcionamiento y tú sufrirás las consecuencias de haber matado. No robes, porque si robas le estarás quitando a un semejante algo que él se ha ganado a lo largo de su esfuerzo, a lo largo de la evolución, y le estás privando de las posibilidades que tiene en esta vida de evolucionar con lo que se ha ganado. Por lo tanto, la ley del karma hará que tú sufras las consecuencias. No le quitas de tu prójimo la mujer, porque esta mujer y este hombre antes de nacer convinieron que se ayudarían en la evolución, constituyendo un matrimonio. Y si tú te metes ahí, estás privándolos de esa ayuda, estás desviándolos de su evolución y después tendrás las consecuencias de eso. En fin, cada mandamiento tiene su ley natural. Pero claro, ocurrió que en aquella época pues la gente no estaba demasiado evolucionada, entonces había que darlo en forma de mandato, aunque siempre hubo algunos que sí conocían el intríngulis. En todas las razas, en todas las tribus ha habido siempre una casta sacerdotal, una tribu especial. Entre los hebreos la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes, que esos sí conocían lo que había dentro del decálogo. Tengamos en cuenta que, como digo, todos los pueblos tuvieron sus iniciaciones. Ya, es conocido el ocultismo egipcio, pero también existió en Babilonia, y existió en Asiria, y existió en la India, y existió en la antigua China. Había escuelas de misterios. Los misterios de Eleusis son célebres en Roma, en Grecia, pero también los hubo en Roma, y los hay ahora. Siempre ha habido escuelas de misterios. ¿Qué ha pasado? Pues que la mayor parte de la gente no se ha interesado por esos temas. Aún hoy día hablas por ahí de estos temas y dices, estos son tonterías. Pues claro, ¿quiénes iban a esas escuelas? Los que verdaderamente sentían la necesidad de responder preguntas trascendentales y de saber dónde estaban. Pero eso existió siempre. Y entonces, las razas atlantes son... La primera fue los arios, los llamados arios, que se establecieron en la India. Son los de los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana y todo esto. Los Upanishads. La segunda raza fue la asirio-caldeo-babilónica. La tercera es la nuestra, la perso-greco-latina. La cuarta es la céltica, las celtas. Establecieron sobre todo en Galicia, en Francia y un poco más. Y la quinta es la teutónico-anglosajona, o sea, los anglosajones que llamamos ahora. La sexta no ha aparecido aún, se la llamará eslava y nacerá en lo que hoy es Rusia, y parece ser que será muy breve, y que la base de su cultura será musical. Eso es lo que dice Max Angel. Y la séptima aún no se conoce ni el nombre. Después ya vendrá la sexta época,
Ahora estamos en la quinta época. En la sexta época habrá otra raza que está preparándose en América y que será una síntesis, es curioso, una síntesis de todas las razas, y es lo que está ocurriendo. Además, en países como Brasil, como Estados Unidos, la mezcla de razas que se está produciendo ya. Todo esto, todos estos conocimientos los tenían, como digo, los determinadas personas de cada tribu, de cada pueblo, los que llamaban iniciados. Por eso un Platón o un Pitágoras, iniciados en el Eleusis, podían irse a Egipto o a Mesopotamia y iniciarse en los misterios de allí, porque en el fondo hablaban el mismo idioma, eran los conocedores. La mayor parte de los filósofos griegos de la época clásica eran iniciados, y es curioso, cuando estudias todo esto te das cuenta de que lo que hizo cada uno de ellos es decir una partecita de la verdad, porque todo iniciado hacía un juramento bajo pena de muerte de no publicar los conocimientos que había adquirido, y todos lo cumplieron. No hubo nadie que infringiera ese juramento, hasta el punto de que se sabe lo que se enseñaba allí porque los que lo han conservado lo manifiestan, pero no porque ninguno de ellos lo perjurase, ¿no? Entonces son los mismos conocimientos que impartió Cristo a sus discípulos. Son los conocimientos de cómo funciona el mundo, cómo funciona la creación, cómo funciona la evolución, cómo funcionamos nosotros, cuál es nuestro sitio en el universo, qué pasado hemos tenido, qué futuro nos espera, todo esto que estudiamos nosotros. Y esto lo conocían los primeros cristianos. Pero claro, ocurre una cosa, y es que estos conocimientos hacen que uno viva de determinada manera, y que si persiste en vivir de esa determinada manera durante determinado tiempo, que pueden ser años o pueden ser vidas, cada uno es distinto, acaba recibiendo las oportunas iniciaciones, desarrollando facultades superiores, y acaba readquiriendo lo que tuvimos cuando éramos lemures. Por eso precisamente no se podían publicar estos conocimientos, para que nadie no preparado, no con la evolución suficiente, pues hiciese uso de estos poderes. La mayor parte de los magos negros que existen son aún de la época Atlante. He dicho que los turanios se dedicaron a la magia, y esos son los que hay. Hay gente que se dedica a magia negra, pero ya en escala inferior. Me estoy refiriendo a los grandes magos negros, con los cuales dicen todos los ocultistas que es mucho mejor no encontrarse. Están en los planos mentales inferiores, van a lo suyo. El mago negro, como es lógico, es por definición egoísta, busca solo su bien, su satisfacción, su poder, nunca actúa en beneficio de nadie. Si favorece a alguien es interesadamente, al contrario precisamente que el mago blanco, que si usa sus poderes, es siempre en beneficio de los demás y nunca en beneficio propio. Cristo, que multiplicó los panes y los peces, cuando estuvo ayunando y se le tentó para que convirtieran las piedras en panes, no lo hizo. Cuando estaba en la cruz le dijeron: oye, si tienes poderes, venga, baja de ahí. No lo hizo. ¿Lo podía hacer? Claro, perfectamente, no lo hizo. ¿Por qué? Porque era un mago blanco, y el mago blanco se ha olvidado de sí mismo y actúa solo en beneficio de los demás. Eso es lo que hace desarrollar las facultades de los iniciados. Por eso se dice que el sendero es angosto y empinado, claro. Lo cierto es que los primeros cristianos conocían todo esto. Por eso, cuando Constantino convirtió la religión cristiana en la religión del imperio, pues fue un duro golpe.
un duro golpe, porque claro, ¿cómo se puede concebir una religión que dice que todos somos hermanos, que no hay esclavos ni libres, que todos nos tenemos que amar? Fue la religión del Imperio Romano, que estaba esclavizando a todo el mundo y que arrasaba países y que crucificaba a la gente, claro, eso no tenía sentido. Entonces, claro, los verdaderos cristianos se opusieron a esa, y además encima el emperador, claro, como era el emperador, y aquello era no la monarquía absoluta, era el imperio absoluto, pues él convocaba los concilios, él decidía lo que el concilio tenía que hacer, él nombraba obispos. Claro, entonces ¿qué pasaba? Pues que la religión se fue torciendo y la religión fue perdiendo esos conocimientos, porque los obispos que se nombraban eran lógicamente los que iban a defender el poder político del Papa, del emperador, y no la religión cristiana. Entonces los verdaderos cristianos se opusieron, fueron perseguidos. En el edicto de Tesalónica, en el 380, pues ya se decidió, se ordenó que la única religión posible en el imperio era la cristiana, y que cualquier otra, incluso el ocultismo cristiano, había que perseguirlo. Entonces, claro, los verdaderos cristianos conocedores pues tuvieron que ocultarse, y ahí la palabra ocultismo, y han ido conservando y transmitiendo esos conocimientos hasta que la humanidad ha llegado a un estadio en que ya no son unos cuantos los que buscan, los que se plantean ¿y yo qué hago aquí? ¿Y qué sentido tiene la vida? Sino que hemos evolucionado bastante, fundamentalmente gracias a la alfabetización, gracias a la escolarización obligatoria, gracias al acceso al uso de la mente de una manera no solo animal, pues la mente de la humanidad está más preparada para hacerse preguntas y buscar respuestas. Esa es la razón de que estemos aquí todos. Entonces, por eso ahora sí desde principios de siglo ya se empezó a divulgar esos conocimientos que eran los que antiguamente pues se impartían en las escuelas de misterio. Ahora, y es a lo que vamos, el tema de la conferencia, una vez constituida la raza raíz atlante, interesaba diversificar para ver de extraer distintas características, para investigar las distintas posibilidades. Y entonces por eso la escritura en el pasaje de la Torre de Babel dice que los hombres pues empezaron a hablar distintas lenguas y se diseminaron y tal. Realmente lo que ocurrió fue que Jehová dividió a aquellos semitas originales en distintos pueblos, que a su vez se fueron fraccionando, y a cada uno de esos pueblos le asignó como mentor un arcángel. Jehová es el más avanzado de los iniciados de la oleada de vida angélica, es decir, es el más elevado de los ángeles, tan elevado que ha sobrepasado 2 oleadas de vida y media. Por eso tiene a sus órdenes a multitud de arcángeles, que son la oleada de vida anterior. Es como si dijéramos un animal que ha evolucionado tanto que la mayor parte de los hombres están a sus órdenes, algo así. Bien, él asignó a cada pueblo un arcángel. Tengamos en cuenta que lo mismo que nosotros, sin percatarnos de ello, no podemos actuar ni hacer nada prácticamente sin interferir en la vida vegetal o animal. Continuamente estamos interfiriendo. La ropa que llevamos es de origen animal o vegetal, lo que comemos es vegetal o animal, compramos, vendemos, bueno, hasta hacemos desaparecer especies. Estamos continuamente interfiriendo en sus vidas. Es que si no, tendríamos que estar firmes toda la existencia. No podemos asimilar materia mineral. Nosotros solamente podemos asimilar materia mineral ya metabolizada por un vegetal. Los animales tampoco. Es el único reino que puede
asimilar y metabolizar el mineral es el vegetal. Por lo tanto, nos hemos de comer a los vegetales o a los animales. Pues ocurre lo mismo con los salarios de vida anteriores a nosotros. Los ángeles tampoco pueden actuar si no vamos actuando en nosotros y en los otros seres que tienen cuerpo vital. ¿Que quiénes son? Los animales y los vegetales. Y los arcángeles, que es la ola de vida anterior, que son los maestros en el manejo de la materia de deseos, para vivir, para desarrollarse, para evolucionar, tienen que actuar necesariamente en todos los seres que tienen cuerpo de deseos. ¿Y quiénes son? Los ángeles, los hombres y los animales. Y en esa estamos. Entonces, por eso asignó un arcángel a cada pueblo. Función de ese arcángel: darles una religión y configurar determinadas características. Por eso cada pueblo tiene su lengua, tiene sus tendencias, tiene sus capacidades, tiene sus inclinaciones. En esa lengua tiene ciertos modismos. Es todo especial, distinto de lo otro. Porque los arcángeles tienen una particularidad, desde nuestro punto de vista de hombres, negativa. Desde el punto de vista de la evolución, positiva, porque todo trabaja para el bien. Pero el arcángel tiene la particularidad de que es aglutinador y separatista. Es decir, fijaos que Cristo, el más evolucionado, iniciado de la oleada de vida de los arcángeles, arcángel, no pudo evitar el decir: donde dos o más de vosotros os reunáis, allí estaré yo. Eso es lo que hace cada arcángel. Fijaos que cuando dos o más hombres se reúnen con una finalidad determinada, inmediatamente, automáticamente, instintivamente acude un arcángel. ¿Y qué hace? Los envuelve en su vibración. Y desde ese momento, esas personas que se han reunido con un fin determinado se consideran distintas de las que no entran en ese plan. Es igual que lo que hagamos, sea una familia, o sea un equipo de fútbol, o sea un pueblo. Los que no forman parte de eso ya son los otros. ¿Cuántas veces discutimos con nuestros parientes? Y sin embargo, si otro que no es pariente critica a un pariente, eso no. ¿Por qué? Es el arcángel, es la vibración del arcángel. Hace que nos aglutinemos, que nos sintamos ya diferentes de los que no, incluso los que estamos aquí. Aquí hay un arcángel en este momento y está imbuyéndonos de una vibración especial que no tienen los del despacho de al lado. Y si saliéramos a hablar con ellos, pues llegaría un momento en la conversación: no, es que este, como no estudia esto, pues ya es de los otros. Pues eso, en pueblos primitivos y egoístas, produjo lo que todos sabemos: montones, innumerables guerras de religión. La historia, todos siempre era el mismo problema, ¿no? Que son idólatras y por lo tanto hay que matarlos. Tienen otro dios y sus dioses, y mi dios es más fuerte que el suyo, y bueno, ha sido un verdadero desastre. Claro que ha educido determinadas virtudes también que no existían, porque en todas esas luchas sabemos que hay pocos momentos en la vida que den más oportunidades para hacer el bien que una guerra y para hacer el mal. Porque en una guerra tú puedes dar la vida por tu compañero, o puedes arriesgarla, o puedes esconder a los perseguidos, o puedes curar a los heridos, o puedes hacer 1000 cosas que en la vida normal no harías. Ahora, también puedes asesinar y puedes violar y puedes dar. La guerra lo tiene todo. Es un punto en el cual es una prueba para todos los que participan. Y uno saca lo bueno y otro saca lo malo. Pero es una prueba. Y claro, eso también hizo que la gente, pues hubiera pueblos como los espartanos, que el morir por la patria era para ellos lo mejor que les podía ocurrir, ¿vale? Pues muy bien, su intención era esa, el morir por su pueblo, pues es una virtud rudimentaria, pero es una virtud. Fijaos que Cristo dijo: no hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos. Entonces, claro, los espíritus de raza que aún están aquí, siguen siendo arcángeles y siguen actuando, nos siguen influyendo. No tenemos más que ver los problemas que se crean con el fútbol.
gente perfectamente civilizada que es capaz de pegarse hasta de matarse, pues si el equipo este o el equipo otro, y dice uno, pero bueno, qué barbaridad, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasa? Los arcángeles son maestros en el manejo de la materia de deseos, y entonces en cuanto se pone a vibrar esa materia de deseos negativamente, ahí se forma una forma de deseos que puede con las voluntades de todos los débiles. Después se arrepentirán cuando reflexionen, dirán, pero ¿cómo he podido yo hacer eso, o decir esto, o insultar a este señor que no me ha hecho nada? Al fin y al cabo, un señor que se gana la vida tocando el pito, no puedo decir estas cosas de él, o pegarle, pero lo hacen. Es el arcángel. Está ahí. Y entonces el otro equipo ya es enemigo, por el mero hecho de ser otro es enemigo. Y ocurre en todo, es que vas al cuartel y estás en una compañía y la otra compañía es la enemiga, y todos los pueblos, su enemigo quiere ser el pueblo de al lado, y siempre es lo mismo. Ahí está el arcángel, siempre. Y eso hemos de tenerlo en cuenta, porque nuestro papel ahora, en nuestro estadio actual, es emanciparnos de esa influencia arcangélica. Este es nuestro gran trabajo. Por eso los espíritus más evolucionados ya se declaran ciudadanos del mundo. Yo no soy de ningún país, yo soy ciudadano del mundo, porque las fronteras también es cosa arcangélica. Las limitaciones, los nacionalismos, arcángeles. El patriotismo, la mayor manifestación arcangélica. ¿Qué es el patriotismo? Nadie lo ha podido definir nunca. Una emoción. ¿Y las emociones qué son? Pues algo pasajero que nadie sabe explicar, pero que es pasajero como toda emoción, claro. La diferencia enorme entre el pensamiento y el deseo o la emoción es que, por definición, por esencia, el deseo y la emoción son pasajeros, mientras que el pensamiento es permanente. O sea, cuando tú tienes una idea clara, esa idea 20 años después la tienes igual de clara. Ahora, tú no te puedes acordar ahora de la emoción que sentiste cuando se casó tu tío. Yo me emocioné mucho, pero no me acuerdo. No eres capaz de reproducir aquello. A lo mejor te parece incluso que fue una tontería emocionarte. ¿Por qué? Porque las emociones son así. Entonces basar la vida en la emoción, o jugarte la vida por una emoción, es una estupidez. Todos vimos, los que tenemos cierta edad, como toda la Italia que aclamaba a Hitler, cuando acabó la guerra, resultó que yo no he conocido ningún alemán que fuera de Hitler, ni uno. Y uno estaba viendo cómo estaba Mussolini, quien le mató, las masas que unos días antes lo estaban aclamando. Y todos te dirán que no. Pues sí, lo que pasa es que estaban siendo víctimas de la emoción. Aquí ocurrió con Franco igual. Entonces, la emoción no conduce a nada si no va dirigida por la mente, y ese es nuestro trabajo. Y en cuanto la mente es la directora, dominamos el deseo y la emoción y nos emancipamos de los espíritus de raza, que ellos tienen que hacer eso porque es su manera de desarrollarse y de evolucionar, y que a la larga nos hace bien, porque todo eso después, claro, después tú te mueres, tienes el periodo post-mortem y aprendes las lecciones de las barbaridades que has hecho como consecuencia de la emoción. Pero claro, si uno se mete a estudiar ocultismo, lo lógico es que quiera ir por el atajo y no esperar todas las vidas a cometer la misma tontería hasta que te quitas eso, sino racionalizarlo y antes de obrar pensar en las consecuencias. Si habéis viajado, habréis notado eso. Cuando uno sube al avión, se pasa X tiempo en el avión y baja en otro país, siempre ocurre lo mismo. Pero uno siempre tiene la sensación de algo nuevo, algo que no es familiar, está como extraño. No, ¿qué es? La vibración del arcángel. Los clarividentes dicen que al arcángel se le ve como una nube que cubre el país que tiene asignado, o el pueblo, o la familia. Entonces, en cuanto salimos de esa vibración, ya no es lo mismo, ya es otra cosa. Cuesta adaptarse a lo nuevo siempre. Por lo tanto, tengamos en cuenta que nuestro papel es dominar al arcángel.
Parece que lo tengo. Sí, bueno, todas las guerras étnicas que estamos viendo ahora también son consecuencia del trabajo de los arcángeles, y están proliferando muchísimo, porque mientras han estado debajo de dictadores y tal, que no ha permitido que salieran a la luz, pero en cuanto ha desaparecido eso, ya veis como Rusia se ha desintegrado, como Yugoslavia se ha desintegrado, como aquí pues también tenemos gente que quiere separarse. Eso es obra de los arcángeles exclusivamente. De momento que uno se considera distinto de otro, todo el que se quiere separar de un conjunto, aunque no lo reconozca, se está considerando superior, porque lógicamente si uno se considera inferior a otros nunca dirá distinguidme por tonto, no. Si uno quiere que le distingan es porque se considera superior, y esa conciencia de ser superior siempre es una labor arcangélica. La actuación de los arcángeles durante todas estas épocas, ya he dicho que tuvo como consecuencia miles de guerras, millones de muertos, barbaridades sin fin. Vamos, si leemos la historia egipcia, Mesopotamia, los asirios eran célebres porque degollaban a todos los pueblos, pasaban a cuchillo a todos. Era terrible que vieran los asirios, pues ya los faraones hacían montañas de orejas o de narices, una verdadera barbaridad. Todo eso, a lo largo de miles y miles y miles de años, estuvo polucionando el cuerpo de deseos de la Tierra. La Tierra, el planeta en el que vivimos y del cual nos alimentamos, nuestro cuerpo físico lo alimentamos con material físico de la Tierra, pero también nuestro cuerpo etérico se alimenta de los éteres de la Tierra, y el cuerpo de deseos del cuerpo de deseos de la Tierra, y el cuerpo mental del cuerpo mental de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que como consecuencia de todas estas guerras, estas crueldades, estas barbaridades, el cuerpo de deseos de la Tierra estaba polucionadísimo. ¿Y qué ocurría? Que cuando los hombres trataban de alimentar su cuerpo de deseos, se estaban alimentando con venenos del mundo del deseo. Consecuencia, que su vibración de deseos era bajísima, y cuando morían, como su vibración era tan baja, no pasaban del primer estadio del purgatorio, no tenían ninguna vibración más elevada, hacían el recorrido hasta el segundo cielo, hasta el tercer cielo, sin percibir nada porque no tenían vibración de ese nivel, y volvían a nacer con el mismo cuerpo de deseos con que habían muerto, y a seguir alimentándolo con vibraciones negativas, con lo cual la evolución de la humanidad prácticamente se detenía. Eso y la intervención de los luciferes en la caída, que es otro tema de otra conferencia, es lo que produjo la gran polución en el cuerpo de deseos y que hizo necesaria la venida de Cristo, precisamente porque Cristo, como dice la Escritura, muy bien dicho, aunque se interpreta mal, vino a borrar los pecados del mundo. En ningún sitio dice que vino a borrar los pecados de los hombres, no, del mundo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues que Cristo vino precisamente para penetrar en la tierra, y con su cuerpo de deseos, que es el vehículo más denso de los arcángeles, y siendo él el arcángel más evolucionado, con su cuerpo de deseos, hacer arder en una especie de explosión nuclear todo el cuerpo de deseos de la tierra y limpiarlo, y quemar todas esas miasmas amontonadas allí durante miles y miles de años. Con lo cual la humanidad pudo empezar a alimentar sus cuerpos de deseos de material de deseos limpio, sin perjuicio de que seguimos evolucionando, es otro tema, pero aquello fue una limpieza, digamos, general, y ahora empezamos desde aquí.
Y desde la época de Cristo, indudablemente, aunque nos parezca que no, 2000 años no son nada en la evolución, hemos hablado de miles de millones de años, no son nada, pero la humanidad ha evolucionado muchísimo en estos 2000 años. Y cada año, en la vibración de la Tierra va subiendo un poquito, un poquito, un poquito. Y bueno, los que tenemos ya cierta edad sí vemos que vamos a más y a mejor, aunque aparentemente no. Una cosa es la política y todo eso, y otra cosa es lo que la humanidad tiene dentro. Están proliferando las ONGs, la juventud es una juventud sana que se preocupa por los demás, ya sabemos que el aire es de todos, que el mar es de todos, que los ríos son de todos. Estamos a un paso de darnos cuenta de que la vida también es de todos. Ya nos duele el ver a una persona que se muere de hambre, ya nos parece que algo nos toca. Eso antes, cuando Jesucristo vino, no era posible, no existía. Entonces, esto es lo que han dado de sí la conferencia realmente, los espíritus de raza. Si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa, pues... Sobre esto de los extraterrestres, yo creía que eran unos espíritus puros y tal, pero ustedes tienen sus egoísmos y su manera de actuar. No lo mires así, no. Ten en cuenta que ya te he dicho que desde nuestro punto de vista es así. Pero fíjate tú piensas que eres una célula de un estómago, y resulta que ese estómago tiene una úlcera, y entonces han de operar en la úlcera. A ti te parece una mala idea eso, ¿verdad? Pero para el conjunto del cuerpo será conveniente. Pues eso, nuestro punto de vista nunca puede ser el mismo de los arcángeles ni de los dirigentes de la humanidad. Por eso he dicho que de momento y desde nuestro punto de vista parece negativo. A la larga, como hay una ley natural según la cual todo conduce al bien, dice Max Handel muy claramente que el mal es bien en formación. Pues claro, si tú haces algo mal y una vez u otra la ley del karma hace que tengas que pagar eso y aprendas que ese mal no lo debes hacer, a la larga acabarás haciendo el bien, aunque de momento hayas hecho el mal. Y como la víctima tuya después será compensada del daño que le has hecho, ¿qué problema hay? ¿Comprendes? Claro, todo está en que si, como las compañías comerciales, si vamos a hacer el balance, hacen balance, plus. ¿Y cómo estamos? Pues mira, la realidad es que ya no estamos así, porque claro, el balance es cómo está ahora. Cuando ha pasado un minuto ya no está así, ya has hecho pagos, cobros y todo ya. Pero claro, algo hay que hacer, hay que verlo en algún momento. Tú estás en una radiografía y dices, ¿por qué bien estoy? A lo mejor ya no, a lo mejor ya tienes una pulmonía. Pero en algún momento lo vas a ver. Y nosotros vemos a los arcángeles en ese momento, muy bien, pero hay que mirarlos con perspectiva, ¿comprendes? Son seres mucho más evolucionados que nosotros, por lo tanto nos resulta muy difícil juzgarlos. Siempre los juzgaremos desde nuestro punto de vista, como mi gato me puede juzgar a mí. Pues bueno, puede juzgarme, claro, es libre, pero creo que su juicio pues será menos exacto que el mío. ¿Comprendes? Ese es el problema. Otra pregunta, has hablado de rosario. Rosarios. Aparentemente son orígenes del antiguo Irán, actual Persia, ¿no? No, proceden del desierto de Gobi todos. Claro, lo que pasa es que descendieron a la India primero, la primera subraza, y después se vinieron hacia Occidente y constituyeron todas las razas blancas, son arias semíticas, blancas semíticas. Los alemanes se han creído que eran rosarios puros. Bueno, pues esos son locuras de determinados señores. Ahí parece ser que hubo mucha influencia de magia negra, ¿comprendes? Hay incluso algún libro escrito por algún maestro que asegura textualmente que el movimiento nazi fue la personalización, y da nombres y todo, de los 7 capitostes, de los 7 rayos de la magia negra. Es una interpretación extrañísima de la evolución, porque precisamente incluso ha habido gente que, sin haber estudiado a Max Handel ni la filosofía de la cruz, también ha dicho que es una filosofía racista, cuando es todo lo contrario. Precisamente lo que dice es que debemos mezclarnos con todas las razas y que lo que debemos hacer es ayudar al que está detrás, y si tú no evolucionas.
O sea, no puedes despreciar a nadie, porque como tú no ayudes al que va detrás, tú no evolucionas. Eso no es ser racista, precisamente, es lo contrario. Es que decían de los arios, pero los ingleses dicen, hay una tradición entre ellos que son las tribus perdidas de Israel, lo cual es otro absurdo. Es otro absurdo, claro. Las tribus perdidas son los judíos, y además es muy lógico con esta explicación. Ellos siguen, y además que no, fíjate que no se integran. Ellos, puede haber judíos en España, pero antes que en España son judíos. Y para ellos aún sigue habiendo judíos y gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Y aún es así. Y bueno, está en su derecho. Y los gitanos también lo hacen así, vamos, en otro aspecto. Bueno, los gitanos también, pero es otro aspecto. Sí, pero son gente que se autosegrega. Es que fíjate, a lo largo de la historia los judíos han sido expulsados de todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Por odio a los judíos? No, es que toda segregación tiene un principio. El germen de la segregación es la autosegregación. Yo pongo un ejemplo siempre. Si yo voy a vivir a Nueva York a trabajar allí y bueno, y me desenvuelvo, vale, y al cabo de unos meses un primo mío quiere irse a trabajar a Nueva York, ¿a dónde irá? Pues a mi casa, y estará conmigo y encontraremos trabajo y conviviremos y hablaremos en español, y si después viene su hermana, pues también vendrá con nosotros, y la tía Pepa y el tío Juan, y acabaremos siendo un grupo que cuando estemos juntos pues hablaremos español, cantaremos nuestras canciones, beberemos vino de España, haremos paellas y tal. Y entonces ¿qué pasará? Pues que nos relacionaremos poco y trataremos poco de comprender o de convivir con los vecinos del mismo edificio o del mismo barrio. Y entonces ellos ¿qué pensarán? Pues que no queremos nada con ellos. Y cuando nosotros pretendamos que nos acepten como iguales, nos encontraremos con que nos rechazan. Pero debido a nuestra propia autosegregación. Es así siempre. Si tú no te integras, por los demás digo, bueno, pues allá tú. No pretendas luego tener lo mismo derecho, lo mismo todo, hombre. Eres tú el que no has querido integrarte. Pero bueno, hasta que la gente comprende eso, pues tiene que pasar estas cosas. Tiene que pasar. ¿Algo más? Separarse cuando se piensa superior, pero a lo mejor no confunde las cosas, porque a lo mejor también quiere separarse porque está dominado. Porque cuando había ahí, especialmente en el caso de Yugoslavia, a lo mejor ha sido vasco, quieren separarse por otras personas, pero en el caso de Yugoslavia, hasta que había un gobierno rotatorio y se respetaban los demás, pero no. Uno separar cuando lo dominan y cuando lo matan. No, yo no he hablado de casos de dominio, eso es otro tema. Yo hablo de guerras étnicas. ¿No? Guerras étnicas. Pues una guerra étnica supone que uno es de una raza y por lo tanto se considera de esa raza y no de la otra. Y por lo tanto la otra raza es enemiga. Y por lo tanto, si el gobernante es de la otra raza, ya me siento dominado. ¿Y qué pasa en África? La tribu de tal son muy malos porque matan a los otros, pero resulta que suben los otros al poder y entonces matan a estos. ¿Y por qué? Porque es de la otra tribu. Pero hombre, eso es que no es suficiente motivo, ¿no? Quiero decirte que eso es así. Es la dominación humana. Claro. Claro. Consecuencia arcangélica. Claro. Entonces, ¿dónde está la evolución del ser humano? No sé. Porque eso pasa Hombre. en los países, entre los pueblos, entre los tribus y también en una residencia. Yo vivo, digamos, en claro una que sí. residencia, somos 8 chicas y 2 se han apoderado de 2/3 partes de la nevera. Sí. En una cosita muy pequeña. Claro. En la sociedad animal esto no existe. No hay ningún solo más. ¿En la sociedad animal? Sí. Donde más existe. No. En la sociedad animal está perfectamente jerarquizada. Tú pones 2 perros machos uno junto a otro y acaban riñendo a ver cuál es el dominante. Y se acabó. Y si juntas monos y si juntas lo que sea, inmediatamente hay un dominante y unos dominados y unas escalas perfectamente delimitadas en todas las especies animales. Nadie más del otro. Siempre. No. Si es nuestra parte animal. Te he dicho que el animal tiene cuerpo de deseos y por lo tanto los deseos, desgraciadamente, nosotros hacemos nuestro cuerpo físico con materias físicas y hacemos nuestro cuerpo de deseos con materias de deseos.
Pero como nuestra vibración es egoísta aún, asimilamos materia de deseos de baja vibración, con lo cual nuestros deseos son siempre egoístas, y los de los animales son puro egoísmo. Por eso cuando un perro es capaz de hacer algo que suponga un sacrificio interpretado por nosotros, es una excepción. Los animales son deseos y van a satisfacer sus deseos, y uno de los deseos animales es el dominio de los demás, el de ser el primero que come. Aniquilan al otro, nunca aniquilan. Dos coplones se chocan, y cuando uno es más débil, simplemente... ¿Pero sabes por qué? Se retiran, ya está. Se retiran. Luego se dejan dominar. ¿Y el hombre qué hace? Se rebela y hace la guerra. Pues entonces tiene la consecuencia. Claro. No me pongas a los animales como ejemplo, porque precisamente es lo que no hace el hombre. Cuando te ha demostrado que te puede, déjate dominar. Ahora el hombre dice, no, yo quiero dominar yo. Pues entonces engendra violencia. Siempre. O sea, el hombre que pretende dominar a un pueblo, o la raza que pretende dominar a otra, está cometiendo un acto de violencia, y eso pues engendrará violencia. El dominado está violento, y si no se levanta es porque no puede, pero en cuanto puede se levanta. Pero eso, como te decía antes, es labor de los arcángeles, que exacerban el espíritu de raza, el espíritu de grupo, en los dominantes y en los dominados. ¿Comprendes? Ellos evolucionan con esas emociones nuestras, por lo tanto las fomentan, y nuestra evolución está en discurrirlo y decir, vamos a ver, ¿a qué me conduce esto? ¿Para qué han servido toda la gente que murió cuando la invasión francesa? Qué tontería, ¿no? Pero a ellos no les pareció eso. Ellos hicieron actos heroicos y fue tal y obtuvieron su evolución y su recompensa o su castigo. Todo sirvió, pero visto a distancia, dices, pues vaya tontería. Y incluso la última guerra y los de todas las guerras no tiene sentido. Y los de ahora de Yugoslavia racionalmente no tiene sentido. Pero claro, no somos perfectos, estamos en plena evolución, estamos un poquito más allá de la mitad de nuestra evolución, o sea que fíjate. Pero cuanto más claro lo veamos, mejor. Y precisamente una de las finalidades de la diseminación de estas enseñanzas es para que empecemos a verlo claro, que la vida tiene un sentido y que podemos tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos, y no que la vida nos suceda, sino que la estructuremos, sabiendo que cada causa produce un efecto. Pongamos causas positivas y tendremos efectos positivos. Yo no puedo evitar el karma que me he creado en el pasado, me caerá, pero sí puedo evitar el futuro. Y una vez conocido esto, ya no puede uno quejarse, a nivel individual y a nivel pueblo, porque no hay solo un karma individual, hay un karma de cada pueblo y de cada familia y de cada raza. Son karmas grupales. Que hay un refrán que dice que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Es cosa kármica. Eso es lo que te puedo decir, vamos. Tampoco quiere decir que yo hablo es cátedra, ¿eh? Yo os expongo los conocimientos de la filosofía de la salud, tal como yo los he podido captar e interpretar, y los expongo con mi poquísima capacidad, pero no pretendo que os lo creáis. Siempre digo que lo que yo diga no os lo creáis en absoluto. En absoluto. Tenéis que pasarlo por la mente, y si alguna cosa os sirve como hipótesis de trabajo para continuar vuestra investigación personal, adelante. Y si no, pues decir, bueno, aquel charlatán, pues me he ido pasar una hora, ¿no? Los arcángeles dicen que evolucionan por eso, pero los ángeles que tienen el cuerpo etéreo, ¿qué hacen para desarrollar, pero que se les desarrolle el cuerpo? Los ángeles los ángeles están continuamente interviniendo en nuestra vida. Los ángeles son los que sitúan el espermatozoide en la cabeza el átomo simiente del cuerpo físico del que ha de nacer en la cabeza del espermatozoide que fecundará el óvulo. Son los que ponen el arquetipo de ese mismo cuerpo en el útero de la madre, son los que están protegiendo durante la gestación todo el proceso, son los que cortan el cordón de plata cuando morimos.
nos ayudan a formar los arquetipos etéricos de nuestros vehículos, están continuamente con nosotros. En los hospitales está lleno de ángeles ayudando a la gente, inspirando a los médicos, a las enfermeras, mil cosas. Continuamente están en el éter, están continuamente, ellos están trabajando como nosotros, estamos haciendo algo siempre, y siempre interviniendo en algo. Además, los espíritus grupo de los vegetales son ángeles. El papel de los espíritus de raza, los hombres, lo están desempeñando con los animales, arcángeles, que son espíritus grupo. Entonces cada espíritu se encarga de una especie animal. Y entonces, ¿qué hace? Pues ahí se ve muy claro la labor que hacían los espíritus de raza, configurando a esa especie, defendiéndola de sus enemigos naturales, haciendo que adquiera defensas o estrategias o tamaños o lo que sea. Fijaos que cada raza, cada especie animal tiene sus características. Unos tienen veneno, otros tienen cuernos, otros son muy veloces, otros saltan, otros se mimetizan y pasan desapercibidos. Cada uno tiene sus sistemas, otros hibernan, unos cazan a los otros, otros son vegetarianos. Cada uno ha evolucionado de una manera. Esa es la labor del arcángel, del espíritu grupo. Ellos evolucionan. Es como un espíritu con muchos cuerpos. Nosotros somos un espíritu con un cuerpo. Somos individualizados. Nosotros, cada hombre es una especie. ¿Por qué la raza se nos tiene que...? ¿Por qué qué? Somos personas individuos individuales. Sí. ¿Por qué la raza se tiene que meter en...? Si no es que se mete, es que su manera de evolucionar es influir en nuestro cuerpo de deseos. En estos grupos. Bueno, es como si los corderos preguntaran: oye, si tú eres una persona y yo soy un cordero, ¿por qué te haces meter conmigo y matarme y asarme? Oye, pues porque no, si no te va a matar cordero, pues si no me moriría. ¿No lo comprendes? Es que se benefician. Claro, él evoluciona con eso. Nosotros nos comemos el cordero, él no nos come, pero se aprovecha de nosotros. Pero es que además no tiene más remedio, porque su manera de actuar es en la materia de deseos, y todos los seres con cuerpo de deseos son influenciados por ellos. Como el aire. Oye, pues no respires, si no respiro me muero. Pues todos los que tenemos que respirar necesitamos aire, y si el aire está envenenado, pues nos morimos. Y son cosas que son así. Sí, que a ti te gustaría más que no. No, porque se producen las guerras, todo esto, hace como grupo. Claro, ya te he dicho que desde el punto de vista nuestro de ahora, es negativo. Es negativo. Como para los corderos es negativo el que tú te los comas. Pero, bueno, es difícil que nosotros podamos enmendarle la plana a Dios. Seguramente el que ha creado el universo y todas las leyendas, todo, seguramente sabe más que nosotros. Sabe lo que sea. Entonces, pues. Los arcángeles también evolucionan, y hay algunos que se quedan rezagados. Esos rezagados son los que se dejan. No, los arcángeles no tienen. Hombre, claro, hay distintas. Rezagados no, es un tema muy amplio. Es que en ocultismo rezagado se llama al que se despega de su oleada de vida. No hay arcángeles rezagados, así como sí que hay ángeles rezagados, que son los luciferes, se rezagaron y se despegaron de su oleada de vida. Se pueden rezagar dos hasta... Y en la oleada de vida humana, se pueden estar rezagados hasta 3 veces desde el antiguo Saturno. En la oleada de vida humana también hay rezagados, que son los antropoides y los simios. Pertenecen a nuestra oleada de vida. Aún pueden alcanzarnos, pero depende del esfuerzo que haga su espíritu, y depende de la ayuda que tengan de los que estamos más avanzados. También ten en cuenta que somos los custodios de nuestro hermano, y nos lo dicen bien claro. Tiene que tener un mono ayudándolo, entonces. Hay mucha gente que está haciendo mucha labor con los monos, sí señor, y hay otros que están haciendo los polvos con la vivisección y con los experimentos médicos. Eso sí que están haciendo los polvos, pero bueno, cada uno allá, Entonces hay una relación íntima entre eso que comemos carne y la guerra. Bueno, lo cierto es que no se ha conocido nunca un ejército vegetariano. Porque
Los pueblos más violentos son siempre carnívoros. Los animales herbívoros son pacíficos. ¿Quiénes son los sanguinarios? Pues los felinos, los que comen carne, las aves de rapiña comen carne. Siempre es así. Por eso no, usted había dicho que mientras haya mataderos habrá campos de batalla. Bueno, es una manera de decirlo. Poco a poco la gente se irá concienciando. Bueno, ahora cada día están viendo más peligros en la alimentación carnívora, que si le dan esta sustancia, que si lo otro produce no sé qué. Cuando uno tiene algo estómago y al médico le dice de las grasas animales quítala. Bueno, eso es en unos años, ya veremos, dentro de 100 años habrá cambiado todo. Yo siempre digo que dentro de 100 años todos calvos y vegetarianos. Yo de calvos porque yo lo soy, claro. ¿Algo más? Bueno, pues entonces hasta el martes que viene. ¿Cuál es? ¿El martes que data? Pues no lo sé. Eso en espacio humano o en eso lo tienes. No lo sé, realmente no me acuerdo.